Entonces, muy buenos días a todas y todos. Hoy día en la clase 2021, ¿ya? 2021, esas dos clases vamos a hacer hoy día sobre lo que es capacidad de soporte. Vamos a ver, vamos a ver algunos detalles sobre lo que es la capacidad de soporte, complementando lo que se había visto en ya la 19 también. Y vamos a ver lo que es capacidad de soporte en arcilla, vamos a ver capacidad de soporte en arena y vamos a ver algunos detalles respecto a cómo cambian todos estos coeficientes que conversamos, ¿cierto? Previamente respecto eh, a cómo mejorar la estimación de lo que es la capacidad de soporte a través de la ecuación de Terzaghi. Entonces, tenemos que las cargas del terreno, ¿cierto? Las cargas del terreno están dadas por la estructura, hay una sobrecarga, ¿sí? Y que en esta zona, perdón, tengo que... Llegó Constanza. Entonces, en esta zona, ¿cierto? Tenemos la carga en el suelo. Entonces, eh, sí, ahí es donde se genera la tensión de contacto, ¿no? Entre la zapata y el nivel de fundación, el sello de fundación. Ya esto está enterrado a una profundidad de gamma, c, phi, las propiedades del suelo, ¿cierto? Que son únicas, ¿no? Y su adaptación varía según el criterio de diseño, criterio de tensiones totales, criterio de tensiones efectivas. También habíamos conversado del sistema equivalente, donde hablábamos de que en este sistema equivalente el corte se puede ignorar, ¿no? Pero es el corte que está por sobre el sello de fundación. Perdón. ¿Ya? Y que el suelo sobre la base es carga. Cuando hablamos sobre la base, sobre el sello de fundación nuevamente, ¿ya? Muchas veces vamos a utilizar estos dos términos indiferentemente, que es el sello de fundación, ¿cierto? Que es donde usted va a poner su fundación, que después cubre con emplantillado, ¿cierto? Usted recuerde que usted recibe, hay una instancia legal en donde usted recibe lo que es el sello de sus fundaciones, a lo que se le llama la recepción de fundaciones, ¿sí? Y también hemos visto y hemos hablado harto sobre estas cuñitas que se forman, ¿cierto? En todo lo que es el proceso de carga de un sistema de fundación, ¿ya? Donde tenemos esta primera cuña, ¿cierto? Que es la de punzonamiento y que en el fondo es una cuña elástica también que se le llama, ¿sí? Que después empieza a generar todo lo que son deformaciones plásticas, ¿ya? Entonces, principalmente tenemos un movimiento vertical hacia abajo, tenemos una zona de transición donde se producen rotaciones y también tenemos otra zona donde se producen, ¿cierto?, por productos de empuje activo, que eso es precisamente lo que buscamos con lo que se familiaricen en la tarea, ¿ya? Eh, lo que genera que finalmente esta falla salga hacia la superficie, ¿ya? Entonces tenemos una cuña rígida, una cuña de distorsiones y una cuña pasiva. También habíamos hablado sobre esto, dependiendo de la fuente que ustedes lean, este valor, ¿cierto? Puede variar entre 2,5, incluso hasta un B, ¿ya? Pero definirlo a partir de 2B es bastante criterioso, ya ahí queda a modo general. Entonces, el tema del corte, importantísimo, ya porque esa es la base de nuestro sistema equivalente, que es simple pero robusto, tiene un error muy pequeño, aun cuando teóricamente no es el mejor, ¿ya? Y es conservador. Entonces, tenemos nuestro modelo equivalente y tenemos nuestras ecuaciones. En el fondo, cada uno de estos componentes lo que hace, ¿cierto?, es reflejar el efecto de tener esas tres cuñas, ¿ya?
usted se preguntará, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué se suman? Si en una parte tenemos deformaciones plásticas, en la otra asumimos elásticas, pero después pasan a ser plásticas. Sí, pero estamos siempre en el mundo de la elasticidad. ¿Ya? Siempre en el mundo de la elasticidad para poder describir estos fenómenos iniciales. Y es por eso mismo que el efecto de tres cuñas las podemos superponer a través de una suma. ¿Ya? Es por el principio de superposición que nos da la elasticidad. Entonces, teóricamente incorrecta, con errores muy pequeños, donde hablábamos de estos factores, del NC, el NQ y el N gamma. ¿Ya? El NQ está dado por esta situación, ¿no? Por esta situación inicial en donde nosotros lo que buscamos es definir cuál es el efecto de la sobrecarga. ¿Ya? Y el NQ, ¿ya? Y a esto es lo que buscamos que lleguen en la tarea, ¿no? Si buscan la bibliografía adecuada, ahí les indicamos en la tarea buscar la bibliografía adecuada, ustedes van a llegar a algunas expresiones, ¿ya? Las expresiones cambian según el autor, ¿ya? Pero en general, aquí estamos siempre en el mundo de Terzaghi, ¿no? Entonces, también aparece Meyerhoff, aparece Bessich, pero ellos aparecen más bien en todo lo que es los factores de forma, factores de profundidad y todos los factores de corrección que permiten corregir la ecuación original de Terzaghi. ¿Ya? Nosotros queremos ir a los fundamentos. ¿Y el NQ cómo es que grafica? El NQ grafica así. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que hasta aproximadamente un phi de 30, la variación, por supuesto que existe, pero ya una vez pasados los 30 y en la medida que el phi sigue aumentando, el aumento del NQ es significativo, ¿no? Lo cual conversa con lo que se ve en terreno. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene y va en línea con lo que hablamos antes, uno cuando tiene un suelo muy bueno, que equivale a tener un phi muy alto, ¿ya? Es difícil que uno se preocupe tanto por la capacidad de soporte. Por supuesto que diseña, uno chequea, hace sus cálculos, ¿cierto? Y verifica que efectivamente es así. Pero entran otros factores a definir lo que es el diseño de la zapata en sí. Y eso está dado, por ejemplo, por temas de asentamiento, por temas de capacidad estructural, ¿ya? Cuando, por ejemplo, usted funda encima de una muy buena grava, ¿ya? Ahí probablemente usted va a estar más preocupado de sus elementos estructurales más que de su fundación, salvo que hayan problemas con la grava. ¿Hay problemas con grava? Sí, eventualmente sí, sobre todo cuando hay ambientes en los cuales, y ahí me ha tocado participar ahí, por ejemplo, en temas cuando pasa una cañería por una matriz. Eh, y hay una matriz de grava con mucho fino, y este fino se lava. ¿Ya? Este fino se lava. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas hidráulicas, producto de alguna filtración, son capaces de llevarse material. Entonces las gravas quedan con oquedades. Y quedan oquedades que si se tornan muy inestables, obviamente se densifican, generando problemas de asentamiento fuerte. Y eso es muchas de las cosas, esa es una de las razones que explican muchas veces los socavones que vemos, por ejemplo, en las noticias. ¿Ya? Cuando aparece un socavón, por ejemplo, en la Alameda. Ayer salió un tema de socavación en TVN, no sé si alguien lo habrá visto. Eh, en el noticiero central, el de la noche, hablaron de socavones que se están generando en algunas zonas de Iquique. Y es producto de una situación similar por una física diferente, ¿cierto? Que es la existencia de suelos salinos. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que las matrices de agua, por pequeñas filtraciones que tengan, empiezan a disolver las sales. Entonces, cuando las sales se empiezan a disolver, obviamente se empiezan a lavar y empiezan a quedar
aquellos elementos que no son disolubles ni tampoco son llevables por el agua, y eso genera socavaciones. ¿Ya? Y es un tema importante, es un tema muy importante, y lamentablemente pasa mucho más de lo que uno se imagina. ¿Ya? Hace unas semanas atrás ocurrió un socavón enorme en México, por ejemplo. No sé si alguien habrá tenido la posibilidad de verlo, lo podemos ver ahí. ¿Ya? Por ahí tengo algunos videos. El NC. El NC tiene esa expresión, que es el NQ-1 por la cotangente de phi. ¿Ya? Y ustedes pueden ver que se comporta bastante parecido al NQ. ¿Ya? Y el N-gamma tiene algunas expresiones, ¿sí? Que puede ser el 1,5 NQ-1 por la tangente de phi, o también puede ser el NQ-1 por la tangente de un factor por el phi, como está ahí. Y ustedes pueden ver que en general el N-gamma, ¿ya? Anda bastante parecido con los valores de NC y NQ para phi de 40, pero ya pasado 40, el N-gamma se dispara con respecto a los otros dos parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿es suficiente el tema de los factores? No, no es suficiente, porque como los factores dependen de phi, obviamente la elección de phi va a definir su capacidad de soporte. Y la elección del valor de phi está definido por el valor, perdón, por el criterio de diseño con el cual usted trabaje. Y es por eso que usted puede ver acá que aquí dice tensiones totales, tensiones efectivas. En el caso de tensión efectiva, usted está hablando de un sistema donde asume que existe drenaje. Cuando usted asume que existe drenaje, ¿ya? Usted en el fondo trabaja con 6 phi. Sin embargo, cuando no asume que no hay drenaje, está asumiendo una condición no drenada, que eventualmente genera excesos de presión de poro, ante lo cual su criterio de diseño es el de tensiones totales. ¿Ya? Entonces, ahí usted tiene ese valor 2 más pi. ¿Ya? Entonces, a las superficies desarrolladas y presentadas en estos análisis se les llama bandas de corte, y se manifiestan cuando las solicitaciones alcanzan la resistencia del suelo. A lo largo de estas bandas existe movimiento relativo entre masas de suelo consideradas rígidas. Este último supuesto implica que no existen deformaciones a lo largo de la superficie de falla. ¿Ya? Nuevamente aparece el tema de los supuestos importantes, ¿ya? Que son masas de suelo rígidas, que se desplazan, que rotan, ¿cierto? Que se levantan. ¿Ya? Entonces, hasta ahora nosotros hemos despreciado la fricción. Eso se ha ignorado, ¿cierto? Entonces, ya aparecen algunos elementos que llaman la atención, ¿no? ¿Por qué ignorarlo? Ignorarlo es extremadamente conservador. Ser conservador es bueno, ya lo hemos conversado harto, que depende del contexto, depende del nivel de incerteza con el cual usted trabaje dentro de lo que es la obtención y la realización de la ingeniería en sí, ¿cierto? Pero mientras más conservador usted es, más plata hace gastar, y eso tampoco es eficiente. La ingeniería es una búsqueda constante de un equilibrio entre lo técnico, lo económico y lo óptimo, ¿no? Lo óptimo en términos de seguridad. Entonces, hasta ahora, los análisis han sido realizados en 2D, lo que implica que una dirección es significativamente mayor que las otras dos, ¿cierto? En este caso, esa dirección es perpendicular al plano y de extensión infinita. Esta situación se conoce como un estado de deformaciones planas, y es muy ocupada para zapatas corridas, continuas o vigas de fundación. También hablamos del concepto de capacidad de soporte neta, ¿cierto? Nosotros ahí vemos que hay un elemento en esta ecuación que está dado por
la sobrecarga que implica el tener un sistema equivalente. Entonces, esta ecuación refleja la capacidad de soporte total disponible para tomar carga. ¿Ya? Esto implica que es la capacidad de soporte para resistir la carga estructural, la carga de la zapata y la carga del relleno. En ese contexto, ¿ya? La carga estructural es la capacidad de soporte descontando el peso de la zapata y el relleno. Considerando que el relleno es menos denso que el hormigón y que las densidades son comparables, ¿no? Eso también lo conversamos en la sesión pasada. Es conservador asumir que la carga de la zapata y el relleno es equivalente a la sobrecarga solo por el relleno, y así la carga neta es la que se explicita acá. Que en el fondo lo que le está diciendo es que cuando usted hace una capacidad de soporte, usted también depende de la sobrecarga que tiene. ¿Sí? Pero hay una capacidad de soporte que es, si gusta verlo de alguna manera, la capacidad de soporte inherente al sistema en donde está puesta la fundación. ¿Ya? La sobrecarga ayuda, y es por eso que se pide una profundidad de enterramiento, según lo que hemos visto. ¿Sí? Pero la capacidad de soporte neta es lo que aguanta en el fondo el suelo, ignorando el hecho de que existe la sobrecarga, ¿ya? Pensando que no está la sobrecarga, ¿ya? Entonces, eso es la capacidad de soporte neta. Entonces, así podemos entrar un poquito más, más específico con cómo trabajamos capacidad de soporte en arcillas. Y aquí están los principales supuestos con los que se trabaja en arcilla. ¿Esto implica que el análisis tiene que ser así? No. Recuerde que hemos conversado de que el análisis, los estudios de capacidad de soporte tienen que hacerse considerando siempre largo plazo y corto plazo. Aquí en particular estamos analizando obviamente el corto plazo porque es lo más crítico para una arcilla, pero eso no quiere decir de que una arcilla no la diseñemos para condiciones drenadas. Hay que hacerlo para los dos. Evaluar las dos, evaluarlas correctamente y elegir el caso más desfavorable. ¿Ya? Entonces, cuando usted está con arcilla, el tiempo de construcción es significativamente menor al de consolidación. ¿Ya? Y por lo tanto aplica un análisis no drenado que considera lo que es la generación del criterio de tensiones totales. ¿Ya? Y ahí trabajamos con un C igual a S sub U y con un phi de 0 grados. Entonces, la capacidad de soporte en arcilla, ¿cómo va a quedar finalmente? Va a quedar de esta manera. ¿Ya? Este C pasa a ser S sub U, el NC pasa, ¿cierto? El Q0 pasa, el NQ es 1. ¿Sí? Y acá tenemos 0,5 gamma BN gamma. Ahí lo que tenemos es que el N gamma es nulo. ¿Ya? Por lo tanto, esta es la capacidad de soporte, pero está con la sobrecarga. Uno puede estimar la neta. ¿Ya? Y la neta es esa. ¿Ya? Súper importante. Súper importante el concepto de capacidad de soporte neta, porque en el fondo eso es lo que realmente resiste el suelo. ¿Ya? Una cosa es el sistema y otra cosa es el suelo. El sistema, que es con el que nosotros diseñamos, ¿ya? Considera la sobrecarga. La sobrecarga considera, ¿cierto?, todo lo que es el enterramiento. La neta se preocupa de ver cuál es la capacidad del suelo por sí solo para aguantar una carga, ¿ya? Independiente de la condición de enterramiento a la cual la zapata está enterrada. ¿Ya? Entonces, con todo eso supuesto, si nosotros queremos diseñar un sistema que ya es real, ahí nosotros vemos que las zapatas están enterradas, que las zapatas tienen diferentes formas
y que estas son finitas, que existe un largo a lo largo del enterramiento, que las cargas no siempre son verticales, que las zapatas no necesariamente tienen la base plana y que las zapatas podrían estar también en un terreno inclinado, ¿cierto? En un terreno inclinado así como están en una ladera. Por lo tanto, existen factores para corregir por la existencia de diferencias en estos parámetros, como las formas, la profundidad, las inclinaciones, ¿ya? Que puedan existir, así como que es lo que pasa con las cargas. Entonces, es por eso que tenemos los factores de corrección, ¿ya? Que recoge, por ejemplo, cuando hablamos de la forma, recoge los efectos tridimensionales. Recuerda lo que habíamos hablado sobre la tridimensionalidad de las cargas, ¿no? Y ahí vamos a tener factores de forma dependiendo si estamos con zapatas cuadradas, zapatas rectangulares, circulares. Y cuando vamos con profundidad, lo que estamos recogiendo son los efectos de la profundidad, ¿ya? Pero no es referente a la profundidad desde una perspectiva de sobrecarga, sino que cuánto es el corte que ignoramos por el hecho de ocupar un modelo equivalente. Entonces, es por eso, ¿ya?, que el factor de profundidad lo que busca es corregir en búsqueda de compensar el supuesto fuerte de que el corte se ignora en el modelo equivalente. ¿Ya? Súper importante el concepto, porque no es un tema de sobrecarga, es un tema de corte que se ignora al utilizar un modelo equivalente. Las inclinaciones pueden haber de terreno, de base de zapata, inclinación de cargas, cargas horizontales, y pueden haber también momentos, ¿sí? Recuerda que los momentos usted los puede cambiar por una excentricidad y una carga, por ejemplo, ¿ya? Veamos cuáles son los factores de corrección por forma. También recuerde que estamos en el mundo de las arcillas, ¿ya? Entonces, usted tiene un QBL que es 5,14 SSU. El SS viene de la palabra shape, ¿ya? Y el SU es la resistencia última no drenada, ¿ya? Y usted tiene un SU mayor a 1 y que habíamos conversado que es función de el B y el L, porque es un factor de forma, ¿no? Así, si usted tiene una zapata circular, es un factor de forma que está dado por la condición entre que el B y el L es lo mismo, ¿ya? Son iguales. Pasa lo mismo en las cuadradas, la filosofía es la misma, pero obviamente la geometría de una circular con una cuadrada son diferentes, ¿no? Entonces, obviamente, los coeficientes son también relativamente diferentes. Entonces, a mayor valor de L, el SU tiende a 1, y eso también lo habíamos conversado por qué era, porque en el fondo, cuando el L es muy grande, nosotros estamos pasando a un modelo de deformaciones planas, ¿cierto? Factores de corrección por profundidad. Tenemos 5,14 por D, ¿ya? SU, acompañado por el SU y por el S sub U, ¿ya? Más el Q0. Y también depende nuevamente de la profundidad y de la forma. Y ahí ustedes tienen los parámetros definidos por Meyerhoff, ¿ya? Ese fue el principal, probablemente fue de los principales contribuciones que hicieron Hansen, Bessich, Meyerhoff respecto a lo que es fundaciones, que fue el cómo optimizar el diseño de las fundaciones, ¿ya? Y no que quedaran fundaciones gigantescas, sino que fundaciones que fueran seguras y que además recogieran el hecho de que la ecuación de capacidad de soporte de Terzaghi, ¿sí?, es una solución de primer orden para un problema significativamente más complejo, ¿ya? Entonces, ahí están los factores de profundidad de Hansen, ¿ya? Y factores de forma profundidad dados por Salgado, por ejemplo, ¿ya? Y que Salgado, ¿cuál era la diferencia de Salgado? Que Salgado fue un poquito más allá y combinó la interdependencia que existe, ¿ya?,
entre, entre los... entre la forma y la profundidad. ¿Ya? Entonces considera la interdependencia que existe entre forma y profundidad y por lo tanto los combina. ¿Ya? Y ahí trabaja con esa tablita que ustedes pueden ver ahí. ¿Cómo comparan los factores de forma? También lo habíamos visto. ¿Sí? Ustedes pueden ver de que Salgado, ¿sí? Cuando ya a muy poquita profundidad Salgado ya da valores significativamente mayores que aquellos de Meyerhoff, significativamente mayores dentro de un contexto, ¿no? Pero que son mayores. ¿Ya? Meyerhoff es, cuando ustedes en general diseñan con Meyerhoff, van asumiendo que tienen factores de corrección y que estos factores de corrección son criteriosamente conservadores. ¿Ya? Ahí ustedes tienen la comparación entre Meyerhoff, Hansen y Salgado. ¿Ya? Y dependiendo, obviamente, dependiendo de dónde estemos, es cuál es más conservador que el otro. Pero nuevamente aparece Meyerhoff como el más conservador, ¿cierto? Hasta profundidades que están del orden de los 2B, ¿ya? Un poquito menos, quizá 1,8, puede ser 1,8B, ¿ya? Entonces, importante eso. Inclinación de la carga. La existencia de una fuerza horizontal afecta la capacidad de carga vertical disminuyéndola. Y esto también lo habíamos conversado, pues el momento tiende a levantar, ¿cierto? El momento tiende a levantar. eh, a ver, ¿cómo lo planteamos? Sí, tiende a levantar lo que a levantar los extremos de la zapata, ¿no? Lo que se entiende desde una perspectiva ingenieril en que la zapata pierde contacto con el terreno. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Las zapatas están hechas para funcionar a compresión, pero también desde una perspectiva de diseño puede tornarse ineficientemente caro el diseñar para tener una zapata perfectamente a compresión siempre, lo que implica que el contacto nunca, nunca se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algunos números que en ese contexto es importante aprenderse. Por ejemplo, lo ideal es siempre que una zapata esté al menos a un 80-85% de compresión. Eso quiere decir que un 80-85% del área está en contacto con el suelo. ¿Ya? O sea, si usted va a tener momento y le van a levantar la zapata por alguna parte, que no exceda ese levante, no exceda el 15%. ¿Ya? Es por eso que la carga horizontal debe ser contrarrestada por la resistencia horizontal. Entonces, ¿cómo trabajamos eso? Bueno, se trabaja con factores. ¿Ya? Entonces, mientras mayor es el valor de QH, de la carga horizontal, ¿ya? Menor va a ser la capacidad de soporte de la fundación. ¿Ya? Y en ese contexto, el parámetro I, que es el que trabaja con inclinación, tiene esta expresión. ¿Ya? Y ahí modifiqué la frase que teníamos en la clase anterior. En vez de ponerle que no se puede diseñar cuando QH sobre QB es mayor a 0,4, ¿ya? Para no cerrar la puerta, lo que es mejor hablar de rediseño, ¿no? Porque la zapata se tiene que poner. Más allá de que las cargas cumplan con las condiciones que eventualmente levantaría más de la cuenta esta fundación, ¿cierto? O que la desplazarían más de la cuenta, ¿sí? Porque también hay una resistencia al deslizamiento, ¿no? Tiene que haber, y esto lo habíamos conversado, que es que cuando uno diseña fundaciones, diseña al asentamiento, a la capacidad de soporte, factor de seguridad del deslizamiento, al volcamiento, ¿ya? Entonces, importante tenerlo en consideración. Y fíjense cómo ese factor, obviamente, ¿sí? Va disminuyendo según la razón QH sobre QB va aumentando. También habíamos conversado que hasta ahora
estábamos en el mundo de las arcillas con propiedades constantes, pero muchas veces las propiedades de los suelos cambian en profundidad, sobre todo por el tema del confinamiento. ¿Ya? Eso es particularmente cierto en arenas, bien digo, pero muchas veces también ocurre en arcillas. Considere que las arcillas son materiales bastante particulares y que se diferencian de la arena principalmente por su interacción química con el agua. ¿Ya? Eh, y es por todo el tema de la fuerza interparticular y todo. Hace un muy poquito tiempo, 2 semanas, puede ser 3 semanas, 2 semanas, eh, estuve compartiendo una presentación sobre lo que es, sobre el tema de la arcilla, desde una perspectiva un poquito más fundamental, de cómo son, cómo se comportan, cómo se generan y cuáles son algunas de las observaciones. Ahí se las voy a compartir para quienes puedan tener alguna inquietud sobre arcilla. ¿Ya? Entonces, hasta ahora hemos trabajado con propiedades constantes, pero presentan estas variaciones que estamos conversando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas variaciones? Principalmente el SSU en profundidad, puede ser la rigidez en profundidad, también puede ser el OCR en profundidad. ¿Ya? Y en el caso de arcilla normalmente consolidada, la resistencia no drenada SU aumenta con la profundidad. ¿Ya? Y ese caso generalmente es este. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Acá ustedes tienen un suelo preconsolidado, por ejemplo. ¿Cómo podrían entender un suelo preconsolidado? Mm, un suelo preconsolidado sería una greda, ustedes podrían preconsolidarla. ¿Ya? Una greda. ¿Por qué? Si usted pone un recipiente y pone greda en el recipiente, ¿cierto? Y usted prepara esa greda, ¿ya? Pensando, y esto es un ejemplo muy coloquial. Si usted tiene un recipiente y usted lo llena con greda, ¿cierto? Y le pone un ladrillito encima, ¿ya? Y usted la prepara con agua, la pone y la deja ahí y la deja al sol. Esa greda en algún minuto se va a secar, pero no solamente se va a secar, sino que además se va a agrietar, ¿ya? Y puede llegar a secarse y agrietarse de tal manera que es muy dura, ¿no? Eso es preconsolidación, porque si usted vuelve a poner agua en ese contenedor con la greda, usted va a tener, ¿sí? Eh, usted va a tener un proceso en que eventualmente la greda se va a volver a cargar, ¿no? Entonces, el proceso de secado y posterior agrietamiento, ya, ese es un proceso, si gusta llamarlo de alguna manera, de carga y descarga, ¿no? Entonces, por eso usted puede tener un sistema preconsolidado. Aquí puede tener lo que se le llama una torta de arcilla, por ejemplo. Una torta de arcilla que en el fondo es la primera capa de la arcilla, la primera parte de la arcilla que se seca y se agrieta. ¿Ya? Ese es un ejemplo coloquial bastante con el cual todos somos familiares, no todos jugamos con arcilla cuando estábamos en el colegio, entonces eh, lo pueden ver de esa manera. ¿Ya? Entonces, lo importante es que ustedes pueden tener variaciones en profundidad, ¿ya? Y obviamente estas variaciones se dan dependiendo del tipo de suelo y cuáles son las condiciones de ese suelo. La historia tensional es muy importante, es más importante claramente en las arcillas que en la arena, ¿ya? Pero el tema de la historia tensional es un tema relevante al momento de tomar decisiones, tomar consideraciones en lo que es el diseño de este tipo de estructura. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando estamos con fundaciones de propiedades variables? Nuevamente vamos con el caso más sencillo, que es el de una zapata continua. Y ahí ustedes ven estos parámetros. Y este fue un parámetro, me parece que por acá quedamos en la sesión pasada. Este es el parámetro F, que habla de la rugosidad, ¿ya?, del suelo. Entonces,
¿Por qué la rugosidad del suelo? Y esto tiene que ver principalmente con qué es lo que pasa en la interfaz entre el suelo arcilloso y la fundación. ¿Ya? Obviamente, dependiendo del contenido de humedad, dependiendo de las condiciones de la arcilla, esa interfaz de contacto entre el suelo y la fundación puede ir cambiando. ¿Ya? Eh, entonces, aquí tienen otro ejemplo. Usted puede entender una arcilla seca, por ejemplo, con con un ladrillo. ¿Ya? El ladrillo está principalmente hecho de arcilla. Entonces, una manera de ver una arcilla muy dura, por así decirlo, más allá de de todo el procesamiento que tiene la construcción de un ladrillo, pero una arcilla muy seca se ve como un ladrillo, ¿no? Entonces, eh, ustedes pueden ver de esa manera que si usted pone un ladrillo con un concreto al lado, en la interfaz se va a comportar de si usted pone una greda húmeda con concreto al lado. ¿Sí? Eventualmente la arcilla la greda podría pegarse al concreto. Sin embargo, el ladrillo no se va a pegar al concreto. ¿Ya? Entonces, con estos ejemplos coloquiales, lo que busco es transmitirles por qué el tema de la rugosidad puede ser tan importante en arcillas. ¿Ya? En arenas es importante, por supuesto, pero no tan importante como lo es en arcillas. ¿Ya? Entonces, es por eso que aparece este parámetro F. ¿Ya? Estamos hablando de que las propiedades cambian en profundidad. Por lo tanto, en el fondo, estas propiedades que estamos viendo acá, ¿sí? Que las revisamos también en la sesión pasada, también cambian. ¿Ya? El S sub U, recuerde, es función de el S sub U es la resistencia última no drenada. La resistencia última no drenada, ¿ya? Está en directa relación con lo que es el índice de vacío. En arcillas, ¿ya? En arcillas una manera de verlo también es con el contenido de humedad. Y obviamente el contenido de humedad está en relación con el IP. Entonces, bajo esa premisa, es que esa ecuación que ustedes ven ahí tiene bastante sentido. Hay que ocuparla de manera criteriosa, por supuesto. Si usted... Esta es una ecuación estandarizada. ¿Ya? Pero si usted hace sus cálculos de IP, ¿cierto? Usted manda a hacer sus ensayos con IP y usted tiene la variación tensional en profundidad, usted puede armar perfiles de esto con los datos de terreno. ¿Ya? Entonces es súper importante tener eso presente. Esto también tiene una letra chica, tal como muchas cosas que hemos visto durante el semestre tienen letras chicas. Esta es una ecuación muy útil, pero si usted puede obtener una ecuación similar para el suelo particular que está observando, con el que está trabajando, es preferible que trabaje con ese. ¿Ya? Y aquí aparecen otras relaciones, y en particular esta, la del OCR también. ¿Ya? También la del OCR es bastante importante. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando tenemos superficie rugosa? Basta considerar qué es lo que pasa con las diferentes interfaces. ¿Ya? ¿Tengo una interfaz rugosa entre el suelo y mi fundación? Sí, no. Y usted obviamente toma los valores que correspondan, ¿cierto? Para lo que es el uso de estas ecuaciones. ¿Ya? Ahora, si usted tiene una zapata con forma, enterrada y con inclinaciones, ¿ya? Obviamente esto se complementa aún más, ¿ya? Y usted trabaja con sus factores de corrección, ¿ya? Entonces, factor de forma, en este caso, ¿no? Factor de forma.
está dado por esa ecuación, donde ustedes pueden trabajar con esa tabla, ¿ya? Y con ese gráfico, ¿ya? Factor de profundidad. Tienen esa expresión, ¿ya? Fíjese la letra chica. Nuevamente aparece una letra chica, ¿ya? Tanto para esa variable como para esta otra, ¿ya? Y considerar que en arcillas también se pueden utilizar correlaciones entre ensayos de terreno y la resistencia última no drenada, ¿ya? Algunos de esos ensayos pueden ser, por ejemplo, la veleta, ¿ya? O puede ser el CPT. Usted puede establecer correlaciones. ¿Cuál es la correlación? Aquí, fíjese acá, y es justo lo que le iba a decir. Considerar que en arcillas también se puede utilizar correlaciones entre ensayos de terreno y la resistencia última no drenada, ¿ya? En esta diapositiva, ¿ya? Las tablas presentan correlaciones entre SU y valores del SPT. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Y esto nos lleva a una conversación previa que tuvimos en que decíamos el SPT no se puede utilizar en arcillas. Si ustedes lo aplican en arcillas van a obtener información incorrecta. ¿Qué es lo que pasa? Que existen un montón de correlaciones igual, ¿ya? Mi sugerencia es evitarlas, pero cuando no puede evitarlas, ¿ya? Eh, existen correlaciones, ¿ya? Pero siempre ocúpelas desde una perspectiva referencial, ya que voy a poner eso, ¿ya? Utilizar SPT solo como referencial, ¿ya? Efectivamente hay situaciones en las que no queda de otra, pero de buenas a primeras, vamos a ponerle acá. Ojalá evitar utilizar SPT en arcillas, ¿ya? Porque no corresponde, ¿ya? Entonces, considerar que en arcillas también se puede utilizar correlaciones entre ensayos de terreno y la resistencia última no drenada. Y acá, estas sí, estas sí, las del cono, ¿ya? Las del cono sí. El cono está hecho para arcillas, entonces no hay ni un problema, ¿ya? El cono fue hecho para arcillas y su uso se extendió a arenas. Y en general la verdad es que andan bastante bien, ¿ya? Pero el cono es el ensayo para arcilla, ¿ya? Para que lo tenga presente. Sobre todo ahora que en Chile el cono se está haciendo cada vez más popular, ¿ya? Aquí hay algunos valores de este famoso NK que hay en la literatura, que es un valor que también vimos cuando estuvimos trabajando con el SPT, ¿no? Perdón, con el CPT. Y lo estuvimos revisando y hablamos de cuál es el problema con la letra chica con el CPT. Ya aquí tienen estos valores que ustedes ven. Y eso es a grandes rasgos lo que es arcillas. Lo vimos desde una perspectiva principalmente de condición no drenada, ¿cierto? Porque ese es en la arcilla donde más pega ese caso, ¿no? Pero la condición no drenada se puede aplicar tanto en arenas como en arcillas y la condición drenada también. Por lo tanto, insisto mucho en este tema, cuando se diseña para el largo plazo y para el corto plazo, ¿ya? Y eso es algo que como profesionales de la ingeniería tenemos que tenerlo sumamente claro, ¿ya? No basta hacer solamente uno, hay que hacer la pega completa. Capacidad de soporte en arenas. Aquí los tiempos de construcción son significativamente mayores que los tiempos de consolidación. Y por lo tanto nuestro análisis se puede hacer drenado, ¿ya?
¿Pueden tener capacidad de soporte no drenada? Por supuesto que sí, porque si viene un terremoto, hay que hacer análisis con análisis no drenado, tensiones totales. ¿Ya? Entonces, en ese contexto aparece el análisis drenado, las tensiones efectivas, lo que implica trabajar con C y con Φ. ¿Ya? En las arcillas vamos a tener muchos más factores participando. ¿Ya? Perdón, en las arenas. Muchos más actores participando y podemos ir a todos, podemos empezar a trabajar con una combinación de diferentes situaciones que aparecen, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, la fundación es la que está ahí en plomo. Y ustedes pueden tener cargas sobre el plano, pueden tener esto inclinado, pueden estar en un plano inclinado, ¿cierto? Y todos esos factores hay que empezar a considerarlos. Y claramente en ese contexto, y dado que estamos evaluando en arenas, en este caso particular, qué es lo que pasa con la capacidad de soporte drenada, eso implica que los NQ y los N gamma, ¿ya?, tienen un efecto significativo, aparecen muchos coeficientes de corrección. ¿Ya? Aparecen muchos coeficientes de corrección por cada una de las componentes que se asocian a cada una de las cuñas que aparecen en la falla de Terzaghi. ¿Ya? Ahora, en arenas, generalmente, no siempre es así, pero generalmente uno puede trabajar con la cohesión igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué uno dice generalmente? Porque usted se puede encontrar con arenas cementadas, pero generalmente también esas arenas cementadas pueden perder esa cementación muy fácil. Entonces, desde una perspectiva práctica, muchas veces lo más conveniente es simplemente imponer que la cohesión es nula. ¿Ya? Pero eso tiene que ser definido muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, importante eso. ¿Cuáles son los factores de forma acá? Los factores de forma dependen, obviamente, del autor. ¿Ya? Usted siempre tiene que ser consistente con el autor. ¿Ya? No puede andar combinando autores. ¿Ya? Se hace, me ha tocado verlo muy poco. Mi sugerencia es que nunca lo haga. ¿Ya? Usted decide trabajar con Meyerhoff, trabaja con Meyerhoff. Todos los coeficientes con Meyerhoff. Todos los coeficientes con Hansen. O todos los coeficientes con Bessich. Usted puede, lo que sí puede, es calcularlos todo por Bessich, todo por Hansen y todo por Meyerhoff y después comparar. Pero no anda poniendo un factor de Hansen y otro factor de Meyerhoff. ¿Ya? Eso no lo haga. ¿Ya? Entonces ahí aparecen factores de forma según el autor. Este es Liamin, me parece que es Liamin y Salgado. ¿Ya? Factores de profundidad. Lo mismo, fíjese en los autores que aparecen. ¿Ya? Brinch Hansen no es lo mismo que Hansen, para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Son diferentes. Y cuando tenemos inclinación de carga, base o terreno, lo que se ocupa son los diferentes autores que eventualmente van apareciendo. ¿Cuál es la ventaja de tener todos estos factores que son fácilmente implementables, ya sea en Excel, en MATCAD, lo mismo que la capacidad de soporte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es súper útil en general? Tener esto implementado. Y si usted se fija, usted puede tener implementado el CPT,
puede tener implementado el SPT, puede tener implementado la capacidad de soporte, puede tener implementado todas las ecuaciones de asentamiento, ¿cierto? Entonces usted puede armar su propia batería de diseño de fundaciones, ¿sí? Porque usted lo tiene todo implementado, solamente necesita identificar y definir correctamente los parámetros críticos y elegir con criterio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, todos estos autores que han hecho esfuerzos tremendos para poder cuantificar, caracterizar de manera criteriosa lo que es el fenómeno de capacidad de soporte que permite poner un edificio, un puente, un estanque, lo que sea encima, ¿ya? De manera segura, es un esfuerzo fantástico, ¿ya? Letras chicas, Besic. Aquí dice, Besic 1973, valores nominales de B y L. ¿A qué se refiere con valores nominales? Se refiere a que son los valores reales de la zapata. Si su zapata es de 2×3, el B y el E, ¿cierto? Es 2 y 3. Sin embargo, Hansen trabaja con lo que se le llama el B efectivo y el L efectivo. Y eso está definido por lo que nosotros habíamos conversado previamente. Recuerde que cuando habían cargas laterales, eventualmente, eso implica momento. El momento implica levante, ¿cierto? En los extremos de la zapata. El levante implica pérdida de contacto, por lo tanto el B efectivo y el L efectivo muchas veces refieren, o sea, no es que muchas veces refieren, ¿cierto? A cuáles son el B y el L que nunca pierdan contacto con la zapata. Y eso es importantísimo, ¿ya? ¿Y eso cómo se define? Como esto es el B y el L efectivo, se producen dentro de un contexto de cargas horizontales, ¿ya? Lo que implica un momento, eso implica una excentricidad, ¿ya? Entonces, ahora viene un tema de diseño y que refiere a lo siguiente. Según lo que se ha visto, ¿cierto? Todas estas ecuaciones con las que nosotros trabajamos, trabajan con un phi y trabajan con un c. El punto es, ¿qué es lo que pasa con c y phi? ¿No? Porque cuando ustedes, supongamos, tendremos espacio por ahí, ¿dónde tendremos espacio? ¿Dónde tendremos espacio? Acá, ya, vamos para acá. Porque si ustedes tienen un sistema, supongamos que estamos... No vamos a hacerlo. Hagámoslo más simple, ¿no? Supongamos que ustedes tienen zapatas y que las zapatas ustedes las quieren poner así y que están a una cierta distancia, como en la tarea, ¿ya? Y ustedes tienen que escoger un valor de C y de phi. ¿Qué valor ocupan? ¿Cierto? Porque esta zapata, por ejemplo, podría fallar hacia allá, esta podría fallar así y esta podría fallar hacia acá. Todos con diferentes superficies de falla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el phi que realmente refleja lo que pasa en terreno? Porque para un sistema de fundaciones, supongamos que tenemos una casa chica. Para una casa pequeña, lo más vamos a alcanzar a hacer un corte directo. Entonces, si tenemos un edificio y tenemos triaxiales, vamos a hacer triaxiales para cada muestra de suelo, ¿cierto? Vamos a hacer una serie de triaxiales para cada punto donde hay una fundación. Sería tremendamente caro. Ideal, por supuesto. Caro, excesivamente caro. No se justifica. Entonces,
según lo que se ha visto, el valor del ángulo de fricción interna del suelo es vital, ya que define el valor de NSNQ y N gamma. El punto es cómo elegimos de manera criteriosa un valor de phi, dado que phi tiene que ser representativo del suelo. Y nosotros vamos a trabajar desde una perspectiva tal que vamos a trabajar con un corte directo, por ejemplo, vamos a trabajar con un triaxial. Y el punto es, uno hace los ensayos en vista de un presupuesto y también en vista de una decisión técnica. Entonces, ¿cómo lo defino? ¿Ya? Porque si nosotros vemos eso, ¿cierto? Y esto es importante para su tarea. Nosotros tenemos diferentes zonas. En la zona de la superficie más profunda, nosotros tenemos un corte puro, donde el suelo sale, tenemos una extensión. Y justo abajo de la zapata, efectivamente, nosotros lo que tenemos es una compresión. ¿Y qué es lo que vamos a mandar a hacer nosotros? Vamos a mandar a hacer un triaxial de compresión probablemente. Un corte directo. ¿Cómo se correlaciona eso con un corte puro, con un triaxial en compresión, con un triaxial en extensión? Eso es lo que... Esa es la disyuntiva. Entonces, estrictamente en cada punto de la superficie de falla existirá un phi, dado que se generan diferentes estados tensionales según la rotación de tensiones que va ocurriendo. Entonces, según el punto de la superficie, se produce un estado tensional y por ende una deformación diferente. ¿Cómo trabajar las ecuaciones con un valor de phi y de tensiones representativo de lo que sucede en el terreno? ¿Ya? Ahí me faltó un símbolo de exclamación. ¿Ya? Entonces, la elección de phi, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Ya? Una manera de hacerlo, usted la puede hacer de muchas, usted puede ir con el menor valor, usted puede ir con el promedio, eso ya es tema de diseño. Aquí yo le estoy solamente mencionando una alternativa. ¿Ya? No le estoy diciendo que esto se haga así. Esto es una alternativa, ¿ya? Para elegir el phi. Entonces, utilizar los valores de phi obtenidos de los ensayos entendiendo que representan un valor puntual. Eso quiere decir que yo calculo mis valores de C y phi del ensayo que haya hecho. Triaxial o corte directo. Nosotros ni siquiera vamos a saber si la muestra que tomamos va a pasar por la falla o no. ¿Ya? Entonces, utilizamos un valor representativo de phi del estrato en cuestión según las metodologías estadísticas estudiadas y utilizamos metodología iterativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos un phi. Ese phi, ¿de dónde lo vamos a sacar? Probablemente de ensayo. Y con eso nosotros calculamos la capacidad de soporte. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? También calculamos un sigma promedio, una carga promedio, y la podemos ocupar con esas ecuaciones que ahí trabajamos. Dependiendo de la metodología, usted escoge la ecuación. Y usted lo que hace en el fondo es eso, ¿no? Calcula el sigma MP y después usted calcula un IR. El IR, recuerde, estamos en arena. Entonces el IR usted lo puede calcular a partir de la densidad relativa. El Q y el RQ los puede sacar a partir de esas tablas. Sin embargo, en general el RQ es 1 y el Q igual a 10. ¿Ya? Usted los puede iterar, por supuesto. ¿Y usted qué es lo que hace? Con el IR, usted lo mete en esa ecuación de phi. ¿Ya? Y el phi que obtenga acá es el phi que vuelve a ingresar en esta parte. ¿Ya? Ahora, obviamente, usted dice, ¿y dónde entra el tema del ensayo que yo hice? En el K. ¿Ya? Entonces, así es como usted calcula eso. Y ahí tiene algunas fórmulas para el sigma MP. ¿Ya? Ahí también otra fórmula para el sigma MP. Algunas de las ecuaciones convergen más rápido que la otra, ¿ya? Pero en general todas convergen.
¿Ya? Y ya con esto vamos terminando. Nuevamente recordar el tema de los factores de forma, ¿ya? Que en el fondo los factores de forma lo que hacen es recoger el hecho de que cuando tenemos zapatas en general, salvo que sean zapatas continuas, estas zapatas tienen el gran defecto de que no es, bueno, no es defecto, es lo que pasa nomás, que se pierden las condiciones planas. ¿Ya? Entonces, si tenemos una zapata cuadrada, tenemos una condición triaxial en general, ¿ya? Con un phi que es menor. Y si tenemos una zapata continua, vamos a tener una condición plana que les va a entregar un phi mayor. ¿Ya? Entonces, factores de forma, ahí recojo, ahí encerro en cuadrado, ¿cierto? Parte de lo que implica la letra chica de esos factores de forma. Inclinación, carga, base y terreno. Y acá, esos son estos valores de M que están ahí. ¿No? Esos valores de M tienen esas expresiones que están ahí, ¿ya? Que se comportan según ese gráfico que se muestra. Y con eso, ¿cierto? Ya vamos bien avanzado en lo que es capacidad de soporte. ¿Ya? Vamos bastante bien con todo lo que es el curso. No recuerdo cuántas semanas nos quedan, pero vamos bastante bien con la hoja de ruta que planteamos a principio de semestre. Entonces, salvo que hayan dudas, consultas, yo me quedo acá, atento a sus preguntas, me despido, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien, muchas gracias. Chao, chao.